Hola, buen día, mi nombre es Keila Fuentes, yo soy licenciada en Química, egresada de la Universidad Central de Venezuela y doctora en Ciencias de la Ingeniería de la misma institución. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta charla en el marco de estas jornadas de investigación y bueno, seleccioné esta modalidad un poco para sortear cualquier problema que se pueda presentar con la conexión a Internet, pero de cualquier manera voy a estar presente para al finalizar para resolver cualquier duda o para escuchar cualquier comentario que tengan a bien hacerme, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Perfecto. Bueno, yo en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la aplicación de soportes con porosidad jerárquica en la inmovilización de enzimas. En este caso particular, les voy a hablar del uso de sílice con porosidad jerárquica para inmovilizar las casas, un poco porque nuestra intención era utilizar estos sistemas para tratamiento de agua. Así que hicimos pruebas haciendo remoción de un colorante. Esto es parte de un proyecto de una estancia postdoctoral que hice en la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, en principio, cuando hablamos de inmovilización, nos referimos a un proceso en el cual se localiza o se confina a las moléculas de la enzima, la proteína, en una región definida del espacio para dar lugar a una forma insoluble, de manera que uno pueda reutilizar este material, siempre y cuando, claro, se mantenga o se retenga la actividad de la enzima. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque como muchos de ustedes deben saber, el mercado, digamos, global del uso de enzimas en distintas ramas de la industria es inmenso. De hecho, se ha estimado que para el 2020 este mercado tenía un valor de 10,69 billones de dólares y se espera que en los próximos 7 años crezca alrededor de un 6,5%. Con lo cual, cualquier desarrollo tecnológico, cualquier proceso, cualquier mejora que surja, ¿no? Para optimizar estos procesos siempre va a ser bienvenido. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de inmovilizar enzimas? Bueno, por un lado, como les comenté, tanto la recuperación como el reuso de la enzima abarata costos, ¿no? En cuanto al uso del catalizador, pero al mismo tiempo facilita el diseño de reactores mucho más eficientes y todo esto se ve reflejado en el costo del proceso. Adicionalmente, cuando se tienen soportes con una elevada área superficial, pues se garantizan altas cargas de enzima en el material y esto permite tener múltiples puntos de interacción enzima-sustrato, lo que también se ve reflejado en un proceso biocatalítico más eficiente. Y pues al tener una mayor resistencia mecánica, pues también eso tiene, digamos, favorece lo que tiene que ver con la recuperación del material y también lo que tiene que ver con el diseño de reactores, porque cuando se hablan de reactores a escala industrial, por ejemplo, hay procesos en los que estos reactores de lecho fluidizado son mucho más eficientes que un reactor de mezcla completa o de slurry, ¿no? Entonces, siempre es importante también que nuestro soporte permita, digamos, soportar, valga la redundancia, elevadas cargas o presiones, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas, sin embargo? Pues por un lado que puede ocurrir una alteración de la conformación de la enzima con respecto a su estado nativo, lo cual puede causar una disminución en el área, perdón, en la actividad enzimática. Y al mismo tiempo, si no se controlan bien las interacciones entre la enzima y el sustrato y el soporte, se pueden tener materiales con una alta heterogeneidad, es decir, con una pobre distribución de la enzima en el material, y esto también obviamente va a tener consecuencias sobre la eficiencia del proceso biocatalítico. Particularmente para el caso de las lactasas, pues estas son unas tipo de enzimas oxidorreductasas que facilitan la oxidación de una gran gama de compuestos fenólicos, anilinas, tioles y muchos compuestos aromáticos, lo cual es muy útil en una gran cantidad de industrias. Esto lo hacen a través de la reducción de oxígeno molecular a agua. Entonces, actualmente están siendo muy utilizadas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este nuevo concepto de biorefinerías y de biosensores para la detección de fenoles, por ejemplo, pero típicamente se ha utilizado en la industria papelera, en la industria alimenticia, en la industria textil, como para blanqueamiento, principalmente procesos de blanqueamiento. Y nuestro interés particular es en el saneamiento, ¿no? En la bioremediación de aguas contaminadas. Básicamente estas enzimas tienen un centro activo en el que se tiene un sitio que se llama, son cobres, átomos de cobre, iones cobre, perdón. Se tiene un sitio de cobre 1, que se llama T1, en donde ocurre la oxidación del sustrato
y los electrones que son extraídos del sustrato son conducidos a un sitio de trinuclear de cobre en donde ocurre la reducción de oxígeno a agua. Ahora bien, existen distintos métodos para inmovilizar enzimas dependiendo de, digamos, el proceso que ocurra. Por ejemplo, uno sencillo, porque no involucra el uso de algún soporte, es el entrecruzamiento o reticulación, que involucra usar algún agente químico tal que éste reaccione con algunos residuos de algunos grupos funcionales presentes en determinados residuos de alguna enzima, y esto lo que hace es como acercar moléculas de enzima, ¿no? Proteínas, eh, aumentando, digamos, su rigidez. Entonces, esto hace que la enzima pueda ser también recuperada, ¿no? Y sin embargo, esto trae como consecuencia que ocurre una pérdida de la actividad enzimática, en la mayoría de los casos bastante drástica. También existen procesos en donde no hay, digamos, que no involucran una interacción química entre enzima y, digamos, otras sustancias, como por ejemplo el caso del atrapamiento, de la encapsulación. Por ejemplo, si se tienen geles, la enzima se pueden atrapar en las cavidades de estos geles, o se pueden formar partículas poliméricas huecas y alrededor, y en las cuales, perdón, se confinen las enzimas. Entonces, acá no hay una interacción química como tal, sin embargo, justamente la ausencia de esa interacción lo que hace es que se tienen sistemas en donde la enzima se puede perder con mucha facilidad. En el caso de los sistemas en donde si hay una interacción, donde si hay interacciones químicas, por ejemplo, se tienen los casos en donde ocurre la absorción de la enzima. Aquí hay involucradas interacciones del tipo Van der Waals, puentes de hidrógenos, que son interacciones químicas débiles, o se pueden, por ejemplo, promover interacciones químicas covalentes a través de, como en el caso del reticulado, a través de ciertos grupos funcionales, y esto garantiza una mayor unión de la enzima al sustrato. ¿Okay? En el caso de la absorción, pues como ocurre en los métodos físicos, pues la absorción de la enzima no es tan buena en el sustrato y después de varios ciclos de reacción esta pueden perderse, o sea, se puede despegar el sustrato. Y en el caso de la unión covalente, pues si no se controla ese proceso, entonces también puede ocurrir una pérdida muy drástica de la actividad enzimática. Hasta en la actualidad, perdón, se han estudiado múltiples sistemas nanoestructurados para inmovilizar enzimas, se han estudiado múltiples enzimas de interés industrial para distintas aplicaciones, pero básicamente lo primero que uno tiene que hacer es saber cuál es tu aplicación target, saber cuál es la enzima requerida para esa aplicación y conocer la enzima para tú poder identificar cuál es el sitio activo de la enzima y si tiene esa enzima presente algunos grupos residuales que tú puedes aprovechar para manipular la interacción de la enzima con el soporte sin afectar el centro activo. Entonces, una vez que uno conoce su enzima, viene la etapa, digamos, de diseñar cuál es el soporte y eso también va a depender de la aplicación, ¿no? Entonces, por lo general, uno quiere un soporte que nos permita recuperar con facilidad la enzima, es decir, que tenga dimensiones relativamente elevadas para poder recuperarlo, por ejemplo, por centrifugación muy fácilmente, o soportes que tengan comportamiento magnético, como en el caso de las magnetitas, para poder recuperarlo, digamos, con un imán. Actualmente se han hecho combinaciones, por ejemplo, de nanopartículas magnéticas de magnetita, porque, digamos, es muy difícil generar porosidad en ellas, pero que se recubren con óxido de silicio poroso, por ejemplo, y entonces uno tiene un sistema que se llama corazón-coraza, Corchel, en donde tú tienes una partícula que combina dos características que son importantes para la recuperación. También hay que conocer cuál es la distribución de tamaños de poros de ese material, porque como vamos a ver más adelante, al uno, digamos, comparar esa distribución porosa con las dimensiones de la enzima, eso va a ser determinante para el tipo de sistema que nosotros vamos a desarrollar. También necesitamos determinar, digamos, encontrar un sistema sólido que tenga un área superficial lo suficientemente alta como para poder cargar una cantidad importante de enzima en el mismo, bueno, etcétera. Obviamente que si no se descomponga, digamos que tenga cierta estabilidad térmica en el caso de procesos en donde se va a trabajar con temperaturas relativamente elevadas. Es decir, uno tiene que conocer primero el proceso para poder después encontrar las características, ¿no?, de interés tanto de la enzima como del soporte. Ahora bien, desde el punto de vista, digamos, textural,
pues nosotros, como vamos a ver más adelante, pues vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con el área específica de la distribución de tamaño de poros. ¿Ok? Bueno, el- como les mencioné, existe una gran gama de materiales que pueden ser utilizados de distinta naturaleza química. Podemos tener materiales inorgánicos, entre los cuales los más comunes son los óxidos, ya sean de silicio, aluminio, de metales, como el óxido de hierro. También pueden existir materiales, digamos, orgánicos, como es el caso de los polímeros, em, ya sean sintéticos o sean biopolímeros. Ahora está muy de moda el poder desarrollar nanopartículas biopoliméricas, por ejemplo, a base de quitina o de quitosano, de agarosa. Sin embargo, los materiales poliméricos tienen baja área y además tienen poca resistencia térmica. También están los soportes carbonáceos, carbón activado, como nanotubos de carbón, etcétera, ¿no? Existe una gran gama de materiales que se pueden utilizar, que como les digo, va a depender de la aplicación que uno tenga, ¿no? En particular, nosotros nos enfocamos en la sílice porque, como les dije, digamos, al ser nuestro enfoque en la parte textural, ¿no? De distribución de poros y área del material, particularmente la sílice ha sido ampliamente estudiada, se han desarrollado distintas estrategias de síntesis que nos permiten manipular con mucha facilidad esa distribución, bueno, con mucha facilidad dentro de lo que cabe, ¿no? El proceso, manipular la distribución de poros y manipular el área. ¿Okay? Y esto es muy ventajoso porque nos va a permitir luego poder adaptar eso, o sea, esas características a una determinada enzima, porque cada enzima tiene unas dimensiones propias, ¿no? Bueno, las sílices porosas en particular, pues, mm, digamos, el boom comenzó como en los 90 con esta partícula conocida como la MCM41 o MCM por Mobile Composition of Matter de la empresa móvil, que desarrolló este material mesoporoso básicamente a través del efecto de una plantilla suave, como es el caso de los tensoactivos, los surfactantes. A partir de esta síntesis, al manipular, digamos, las condiciones de síntesis, al cambiar el surfactante, al jugar con el estado de agregación de las estructuras, perdón, de agregación de los surfactantes, pues se han desarrollado distintos materiales. Por ejemplo, se sabe que estas moléculas de surfactantes, dependiendo de la concentración, se puede ordenar, ¿sí? En distintas estructuras de agregación, que puede ir desde estructuras hexagonales, cúbicas, lamelares, etc. Y esto actúa como plantilla suave, eh, alrededor de la cual se hace crecer el material de interés, en este caso óxido de silicio, colocando un precursor de silicio y luego llevando a cabo de manera controlada la hidrólisis de este precursor. Posteriormente que se hace esa reacción de interés, pues este surfactante, o sea, plantilla, se puede remover con mucha facilidad, ya sea por calcinación, ya sea por lavados químicos, generando, como podemos ver acá en estas imágenes de microscopía electrónica de transmisión, vamos a enfocarnos en la parte derecha, este sistema de poros. ¿Okay? Nosotros podemos ver, por ejemplo, la MCM41 que se ve, digamos, como partículas esféricas, pero si vemos la microscopía electrónica de transmisión, vemos cómo tiene una distribución de poros de forma hexagonal. Y bueno, y así sucesivamente para las MCM48, MCM50. También existen otras familias distintas de estos materiales, como son las SBA, las KIT. Bueno, en serio, hay una gran cantidad, una gran gama de familias de estos materiales que simplemente se obtienen jugando con las condiciones de reacción. ¿Ok? Em, Sin embargo, bueno, una cosa importante para lo que vamos a ver de ahora en más es que los sistemas porosos, pues la clasificación de los sistemas porosos viene determinada principalmente por la distribución de tamaños de poros. Entonces, un sólido cuya distribución de tamaños de poros sea menor a los 2 nanómetros se dice que es un sólido microporoso, y estos sólidos son los que, o digamos, estos poros son los que proporcionan la mayor cantidad de sitios activos, de sitios de anclaje, por decirlo de alguna manera, sitios de absorción, para garantizar que lo que yo quiera absorber al sólido, digamos, sea mucho, ¿no? Sea bastante. Luego tenemos los mesoporos, ¿ok? Que son aquellos que se encuentran entre los 2 y los 50 nanómetros, es decir, no son mesos, realmente son nanoporosos, pero pues la denominación de la yupa, que es así, mesoporos. Y luego aquellos que tienen dimensiones superiores a los 50 nanómetros, que se denominan
sólidos macroporosos. Ahora bien, si nos enfocamos, por ejemplo, en las características texturales de un sólido MCM41 convencional, nosotros podemos ver que estos materiales tienen distribución de tamaños de poros que van entre los 3, los 5 nanómetros aproximadamente, y esto le proporciona elevadas áreas. Nosotros vemos acá la manera típica de determinar el área convencionalmente es a través de la absorción de nitrógeno en unas condiciones determinadas, y vemos que los sólidos mesoporosos tienen este perfil de absorción, ¿ok? En donde hay una absorción y luego hay una saturación de la superficie y ya no absorben más gas. Entonces, a través de la interpretación de estas curvas, ¿sí? Se puede calcular con un método determinado cuál es el área, es decir, cuánta superficie tenemos disponible por gramo de material. Entonces, estos dos parámetros son importantes para uno ver, porque por un lado el área superficial nos dice, ah, bueno, este material tiene una gran cantidad de sitios de absorción disponibles para yo poder unir la molécula que desee. Y por otro lado, la distribución de tamaños de poro me permite conocer en mí qué dimensiones debe tener las moléculas, las partículas, lo que yo vaya a absorber, de manera de no obstruir el interior, ¿no? de esos poros. Entonces, ¿qué pasa? Las lacasas particularmente, que se conocen dependiendo de su origen, ¿no? Evidentemente, pueden tener tamaños que rondan los 50 o 150 kilodalton. Si se hace una conversión geométrica, asumiendo que la proteína es perfectamente esférica, estaríamos hablando de diámetros alrededor de 5 a 7 nanómetros. Entonces, esto supone que un sólido convencional MCM41 no posee una distribución de poros tal que nos permita alojar enzimas dentro del sistema de poros. Imagínense que ustedes tienen un poro que está alrededor de 5 nanómetros y van con una enzima de 5 nanómetros o 7 nanómetros a intentar ingresar ahí. Lo que va a ocurrir es que la enzima, o bueno, en muchos casos las enzimas van a alojarse en la entrada del poro, y ya todo lo que quede, el volumen que quede, digamos, del otro lado no va a poder ser utilizado para alojar mayor cantidad de moléculas, es decir, va a haber un efecto como de taponamiento. Entonces, ¿cómo uno puede solucionar eso? Pues uno simplemente piensa, pues hago poros más grandes, ¿verdad? Pero no necesariamente es así de fácil, porque los poros, los macroporos, no proporcionan altas áreas, es decir, no favorecen la absorción de materiales. Es decir, que nosotros tenemos que jugar con el tamaño de poro de tal manera que yo tenga una área considerable, pero además tenga una distribución de poros que me permita alojar partículas grandes, voluminosas, como es el caso de las enzimas, o la mayor parte de las enzimas, ¿no? No todas son tan grandes. Entonces, bueno, a partir del 2010 se comenzó a trabajar en un material, realmente la patente salió en el 2014, bueno, que en la literatura tienen distintos nombres, la pueden encontrar como sílice dendrítica, como sílice Greencled, que es como corrugada. El nombre con la que patentaron estos materiales es KCC1, porque es del KAUST Center, que está en Arabia Saudita. Entonces, básicamente lo que tiene este material es que tiene una distribución de macroporos, ¿sí? Pero en las paredes de este sistema macroporoso existen mesoporos. Entonces, por eso es que es un poro jerárquico, ¿no? Porque tengo dos escalas de porosidad dentro digamos, del mismo espacio, ¿no? El mismo volumen. Y esto básicamente se ve de la siguiente manera, ¿ok? Esta síntesis proporciona unas partículas que son bastante homogéneas en la distribución de tamaño, que tienen la peculiaridad de que crecen de manera radial, ¿sí? Entonces, uno lo que observa es que en la superficie como que se desarrollan esas formas como cónicas, pero que, digamos, no son como unos conos perfectos, ¿no? Son más como placas que se abren, ¿no? A la superficie. Entonces, en la superficie existe una distribución de poros tal que yo tengo poros macro, ¿ok? Pero en las paredes digamos, de los pétalos, por decirlo de alguna manera, existen mesoporos, ¿ok? Si nosotros vemos la distribución acá de tamaño de poros, tenemos una distribución alrededor de 3,5 nanómetros, y ya les voy a explicar a qué se debe. Y después tenemos una distribución mucho más amplia que tiene que ver con todos esos macroporos que están desarrollados en la superficie. Y si vemos la curva de absorción de nitrógeno, lo que vemos es que al principio presiones relativas
hasta 0,8, el comportamiento es parecido al de un mesoporo, pero a presiones relativas cercanas a 1, existe un subidón de presión, ¿ok? Perdón, de absorción, que no tiene que ver con los mesoporos, pero sí con esas zonas, como les digo, que son como entre placas, ¿no? Se llaman zonas lamelares, que están, digamos, más hacia el centro de la partícula. Y esas contribuyen también a la absorción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar estas características texturales para la aplicación que queremos? Bueno, primero, antes de ir allá, me había olvidado cómo se hacen estas partículas, porque eso es algo también muy importante, ¿no? Si nosotros tenemos un proceso demasiado complejo para la síntesis de un soporte o demasiado costoso, pues tampoco es atractivo. Entonces, básicamente, lo que se tiene es que es un sistema surfactante, de lo que se conoce como sistema de emulsión Windsor tipo 3, en donde yo tengo una fase oleosa, una fase acuosa y tengo un surfactante que están mezclados de una manera, en una composición determinada. ¿Ok? Típicamente se utiliza ciclohexano o tolueno como fase oleosa, y en esta fase oleosa eh, va a después incorporarse el precursor de silicio. Nosotros estamos trabajando con tetraetilortosilicato, que es soluble en aceites, ¿no? Luego tenemos en la fase acuosa urea, y la urea va a actuar como agente hidrolizante, ¿ok? Y luego el surfactante, que es el que permite la formación de la emulsión. En este caso nosotros estamos trabajando con el bromuro de acetiltrimetilamonio, que es esta moleculita que está aquí abajo, ¿sí? Que tiene su cabeza polar, una cabeza polar cargada positivamente, y tiene su colita aquí hidrofóbica o no polar. Y también se utiliza 1-butanol como cosurfactante. Este 1-butanol es un alcohol lineal de cadena media, y se ha visto que al variar la longitud de esta cadena, ¿ok? Se puede modificar qué tan abiertos o qué tan cerrados son los pétalos de la flor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la partícula. Entonces, simplemente se mezclan esos componentes, se pone en agitación 900 revoluciones por minuto aproximadamente, y inmediatamente se observa que se forma una emulsión, ¿sí? Como una suspensión lechosa. Cuando eso se estabiliza, se incorpora el precursor de silicio, perdonen, se aumenta la temperatura hasta 70 grados para promover la descomposición de la urea, y esta descomposición es la que induce a la hidrólisis del precursor de silicio, por tanto la formación del óxido de silicio. Se deja toda la noche, overnight, 19 horas aproximadamente, y luego por centrifugación se separa. Dependiendo del tamaño, la centrifugación implica mayor o menor gravedad, porque por ejemplo, este sistema, variando ciertos componentes, nos permite obtener partículas desde 50 nanómetros hasta una micra, o sea, hasta 1000 nanómetros, simplemente jugando con la relación de los componentes. Entonces es muy simple poder manipular, digamos, las características texturales de este material. Y bueno, como les comenté, pues el surfactante se puede remover, ya sea por calcinación o por lavados químicos, ¿sí? Dependiendo de lo que uno quiera hacer. Básicamente, ¿cómo se forma? Mira, esta imagen que está acá, esta fotografía inferior, en la parte inferior, nos muestra cómo es este sistema cuando está en reposo. Se tiene una pequeña capa de la fase oleosa, que casi no es, es un poco imperceptible, pero por la foto. Luego se tiene en el medio la zona de emulsión, y aquí en la parte de abajito es como el exceso de agua. Sin embargo, cuando esto se agita, todo se ve como así lechoso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al ser una emulsión son, digamos, gotas, ¿ok? De una fase que está dispersa en otra, ¿ok? Ya sea de la fase oleosa en la fase acuosa o de la fase acuosa en la fase oleosa. Y eso, digamos, ese sistema surfactante no explicaría la formación de esas zonas corrugadas en el material. Entonces, lo que se piensa que puede estar ocurriendo es que dentro de esas gotas de la emulsión pueden existir zonas de un tipo también de sistema surfactante que se conoce como microemulsión bicontinua, en las cuales yo tengo canales acuosos y canales oleosos que están interconectados entre sí. De manera que en la interfase entre la fase oleosa, que es esta amarillita, y la fase acuosa, que es el azulito, pues ocurre la interacción entre el precursor que está disuelto en el ciclohexano digamos, los iones hidroxilos que se obtienen de la descomposición de la urea, que están presentes aquí en la fase acuosa. Entonces acá en la interfase
comienzan a interaccionar, se comienzan a formar núcleos de óxido de silicio, la acumulación de estos núcleos distorsiona la interfase, causa un aumento en la curvatura, lo que induce la formación de micelas. Esas micelas se van acumulando en los canales acuosos, conllevando a la formación de una mesofase, y esa mesofase es lo que está asociada con las paredes del material, mientras que la fase oleosa es la que está asociada con los huecos, ¿ok? Entonces, ¿por qué el alcohol influye en el ancho de los pétalos? Porque a medida que la cadena del alcohol sea más larga, yo tengo un sistema más hidrofóbico. Entonces, justamente como que ensancho la zona oleosa. Entonces, por eso yo voy a tener pétalos un poquito más anchos. Pero si utilizo alcoholes de cadena más corta, como etanol o propanol, entonces esa zona es menos hidrofóbica y yo tengo pétalos un poquito más cerrados. Y al mismo tiempo, estas micelas que se formarían dentro de la fase acuosa, justamente en el caso del el setup forma micelas de 3,5 nanómetros y justo es el tamaño, es las dimensiones que uno observa de los mesoporos presentes en el material. Entonces, bueno, esto es un mecanismo que aunque no está del todo confirmado, pues es el que se acerca más para explicar el tipo de morfología que tenemos. Y luego existen otros fenómenos de colisión y coalescencia de gotas que podrían estar asociados con el tamaño, digamos, que uno obtiene finalmente. Pero como les digo, eso todavía está en estudio. Ahora sí, ¿cómo puedo aprovechar yo toda esta información? Pues, como les comenté hace un rato, pues si nos enfocamos nada más en la parte textural, pues yo puedo simplemente decir, identificar mi enzima, cuáles son las dimensiones de mi enzima, y ya con esas dimensiones de la enzima yo puedo decir, pues yo necesito un material que tenga tamaños de poro más o menos de este valor. Y ya yo puedo diseñar qué condiciones experimentales utilizo para tener esos tamaños de poro. Y después, dependiendo de la aplicación, pues yo puedo diseñar unas condiciones, las dimensiones de la partícula, ¿no? Y una vez que yo tengo eso, entonces tengo que ver ahora cómo voy a inmovilizar la enzima. Entonces, muy bien, en este ejemplo que les voy a mostrar usamos una lacasa recombinante que se obtuvo de Trametes strobi, que se hizo crecer en Pichia pastoris, perdón, pues yo sé que no es el término, no es, se hizo crecer, pero no recuerdo el término exacto. Y esta lacasa tiene una terminación de histidina, ¿sí? Que es la que vamos a aprovechar para la funcionalización, pero la inmovilización. Esta enzima ya se había utilizado como enzima libre en la degradación de una gran cantidad de colorantes, excepto el violeta cristal, que es el que nosotros vamos a ver, como forma libre, ¿no? Y se observó que era una enzima bastante termorresistente y que también retenía bastante su actividad, pH circunneutrales. Entonces eso es muy importante para procesos biotecnológicos. Y además, ellos la habían utilizado como para desarrollar un sensor electroquímico para determinar compuestos fenólicos, inmovilizándola sobre óxido de silicio, sobre oro, perdón, sobre nanopartículas de oro. Entonces, pues ya se sabe que es posible que se inmovilice, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar este ejemplo, ¿no? Lo que hicimos con esta enzima y las partículas que nosotros desarrollamos. Así que, bueno, si tienen interés en algunos de los trabajos, pues les dejo la descripción. Bueno, como les dije, para yo poder garantizar una buena absorción de la enzima en el soporte sin que la enzima pierda actividad y que no se desorba, ¿no? Que es lo más importante, pues uno puede manipular la química, ¿no? Del sistema. Entonces, en primer lugar, probamos, digamos, un caso en el que no modificamos el soporte químicamente, pero ese soporte tiene terminaciones silicio, oxígeno, hidrógeno, que se conocen como grupos silanoles en la superficie, ¿no? Debido a la misma reacción. Entonces aprovechamos eso para la formación de puentes de hidrógeno, es decir, para una unión, digamos, tipo de interacciones de puentes de hidrógeno, una absorción. Eh, pero resulta que si esta partícula nosotros la funcionalizamos con aminopropilteotoxicilano, que es esta molécula que estamos representando aquí, que se conoce como APTES, más fácilmente, es una amina, ¿ok? Entonces, nos deja, digamos, libres estos bracitos, así que son como grupos aminos, y estos grupos aminos se pueden, digamos, manipular con el pH para que a una determinada condición de pH se encuentren cargados positivamente, a otras cargados negativamente. Entonces, si nosotros a una condición de pH tal que la amina se encuentra cargada positivamente, podemos ver que esta podría interaccionar con zonas cargadas negativamente de la enzima, ¿sí? Estableciendo lo que se conoce como una interacción electrostática.
Pero al mismo tiempo, si nosotros a esta misma partícula le incorporamos este dialdehído, conocido como glutaraldehído, pues se va a formar un enlace imino acá, ¿sí? Este es un enlace covalente y un enlace doble. Y este mismo tipo de enlace imino se puede formar en el otro extremo de la molécula con las aminas presentes en los grupos histidina que tiene la enzima. Entonces, esto me garantiza tener un enlace covalente en nuestro sistema. Ahora bien, ¿cómo se ven las partículas después de funcionalizadas? Esto es muy importante porque los agentes funcionalizantes también pueden afectar la morfología y la textura del material. Y nosotros lo que vimos es que básicamente la morfología no se alteró, se siguen teniendo esferas, pero la incorporación de los funcionalizantes confirmamos que ocurre en los mesoporos, porque el área específica del material, como vamos a ver ahorita, disminuye drásticamente. Es decir, que los funcionalizantes se pegaron en las paredes de los pétalos, en esos poritos que estaban en las paredes, allí se unieron. ¿Ok? Sin embargo, esto es importante, esto es bueno porque significa que si yo en las paredes de los poros ya tengo mis grupos funcionales allí absorbidos, cuando venga la enzima, al yo encontrar que se mantiene esa entrada macroporosa, la enzima va a poder entrar con facilidad y va a interaccionar con los grupos funcionales en las paredes de los pétalos. Y eso es un poco lo que nosotros queremos. Estas son unas imágenes que recolectamos después de la absorción de las enzimas. Tenemos en la parte derecha, en los tres soportes, la enzima LAC3, la enzima recombinante que nosotros usamos. Y al principio tuvimos que hacer experimentos con la casa comercial, la casa proveniente de Trametes Versicolor, porque la enzima LAC3 no ha sido inmovilizada en soportes porosos. Entonces, pero la casa comercial sí. Entonces nos permitía tener como una comparación de la eficiencia del soporte en cuanto a la carga de enzima. Pero vemos básicamente que, por ejemplo, en el caso de la enzima, donde hay absorción, no hay un control sobre la absorción de la enzima y se obtienen estas zonas donde hay una completa como agregación del material. Entonces, y esto no es bueno, ¿sí? Porque nosotros queremos garantizar tener una buena dispersión de la enzima en todo el soporte. Entonces, bueno, lo que nosotros pudimos ver es que efectivamente al yo mantener la macroporosidad, incluso después de haber incorporado la enzima, esto nos va a permitir que el sustrato vaya a ingresar con facilidad también al sistema poroso y se puedan utilizar las moléculas de la proteína, digamos, en todo el volumen, ¿no?, de la partícula. Con respecto al rendimiento de la inmovilización, lo que nosotros observamos fue, esto es para la casa Trametes Versicolor. Lo que nosotros pudimos observar es un poco lo que esperábamos, ¿no? Manipulando las condiciones del pH y jugando un poco con la distribución de cargas tanto en la superficie de la partícula como de las cargas de la proteína per se, con su punto isoeléctrico, que aunque no lo conocemos con exactitud, más o menos tenemos idea que está alrededor de 4, 4.5, 4.6, más o menos ese es el valor en función de los reportes que tenemos. Entonces pudimos jugar con la incorporación de la enzima. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para el sistema que tiene el glutaraldehído, es decir, el que me va a garantizar una inmovilización covalente, aunque el área específica disminuyó drásticamente, ¿sí?, la cantidad de enzima absorbida por unidad de área es muy superior que en los otros casos, ¿sí? Incluso si nosotros comparamos ese sistema con otros sistemas comerciales que están en la literatura, perdón, otros sistemas de sílice convencionales que están reportados en la literatura, esto es bastante difícil de hacer porque no necesariamente son las mismas condiciones y no necesariamente partieron del mismo reactivo. Bueno, es que no partieron del mismo reactivo, nosotros usamos una a la casa comercial, ellos también, pero como esas las casas comerciales tienen tan poca purificación y por lo general son un compendio de isoenzimas, pues es bastante difícil de comparar. Sin embargo, nosotros podemos ver que si lo normalizamos por área del material, ¿sí?, lo que ellos reportan que inmovilizan y lo que nosotros inmovilizamos, esto lo hicimos por un análisis de Bradford, podemos ver que pues la cantidad de enzima por unidad de área es muy superior. ¿Okay? Y eso es debido a lo que les estaba comentando, que yo tengo una gran distribución de mesoporos que me favorece la absorción de la enzima. Y como tengo entradas macroporosas, no se ve obstruida la incorporación de la enzima al sistema poroso. En estos casos, en cambio, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta que la enzima, que los soportes, después de funcionalizados, prácticamente
tienen áreas muchísimo más elevadas que prácticamente no modifican su área, significa que básicamente la enzima no entró al sistema poroso, probablemente se quedó en la parte externa de la partícula. Ahora, ¿qué efecto tienen estos soportes, estas características sobre el comportamiento de la enzima, sobre la actividad enzimática? Pues los vamos a ver ahora. Nosotros observamos que el soporte, ¿sí? En donde la enzima está absorbida por interacciones físicas débiles, entonces apenas se pone en contacto con el medio, el sólido se pinta de morado. Esto es un poco la razón por la que escogimos un colorante, porque nos permite visualizar muy fácilmente digamos, el transcurso de la reacción. El sólido se pinta de morado inmediatamente. Cuando hicimos una prueba de absorción, efectivamente confirmamos que la mayor parte del colorante, en lugar de estarse descomponiendo por efecto enzimático, está absorbiéndose en la superficie del material, y tampoco es lo que queremos, ¿no? El sólido que funcionalizamos con los grupos aminos, pudimos ver que tiene, digamos, una actividad determinada que es un poco superior al caso de que está funcionalizado con el glutaraldehído, pero lo que observamos es que al intentar reutilizar el soporte, pues la actividad se pierde por completo, cae. Y esto es probablemente porque la enzima, como les dije, esta interacción es dependiente del pH, y pues la enzima se desorbe del material. En cambio, en el caso de la interacción covalente, a pesar de que la actividad enzimática decayó un poco, sí, al reutilizarlo, o sea, digamos, al siguiente ciclo de reacción, pues la actividad prácticamente no cambia. Y eso simplemente nos está indicando pues lo que esperábamos, ¿no? Que la enzima está unida covalentemente al soporte. Si vemos cómo es el comportamiento con el pH y la temperatura con respecto a la enzima libre, entonces lo que pudimos observar es que en el caso de la enzima inmovilizada, su máxima actividad se ve desplazado a pH, digamos, neutros, o digamos más altos con respecto a la enzima libre, y esto básicamente se debe a que las enzimas, cuando están confinadas en estos sistemas porosos, se ha estudiado un montón, están en un microambiente tal que, aunque en el bulk de la solución yo tengo un pH superior, ese microambiente genera un pH un poco más bajo, que es cercano al pH, podría ser cercano, eso depende de la enzima, evidentemente, al pH óptimo de la enzima libre. Entonces, por ello es que nosotros vemos una actividad mayor a pHs más neutros. En el caso de su estabilidad en función de la temperatura, lo que vemos es que, bueno, es bastante similar, sin embargo, por encima de 60, 80, por encima de 60 grados, para el caso de la enzima inmovilizada, esa caída de casi 40% de la actividad, podría estarse debiendo a que a temperaturas más altas, el glutaraaldehído podría estar promoviendo reacciones de polimerización en la superficie, y pues eso evidentemente afecta la actividad de la enzima. No pudimos observar los sólidos después de reacción como para poder confirmar eso, pero es bastante probable que esto ocurra. Luego estudiamos el reuso del almacenamiento. Esto también es muy importante a nivel industrial, y vemos que durante los primeros 3 ciclos de reacción la actividad se mantiene. Si almacenamos el sólido en la nevera por una semana, la actividad se mantiene, pero si almacenamos el sólido en un freezer, ¿sí? La actividad decae un 30%, sin embargo, en ciclos sucesivos esa actividad es retenida, así que probablemente esa congelación de congelación tenga un efecto sobre la conformación de la enzima, y por eso vemos esa pérdida de la actividad. Y finalmente, en el caso de sustratos que son muy recalcitrantes, como es el caso de la violeta cristal, lo que se suele hacer con la enzima es poder utilizar mediadores redox. Es decir, se utilizan moléculas que tengan potenciales de reducción menores o digamos más cercanos al potencial de reducción de la enzima, de manera de facilitar la transferencia de carga, ¿no? entre la enzima y el sustrato. En este caso nosotros usamos acetosiringona porque ya se sabía por los trabajos previos que esa sustancia es bastante buena para esta enzima, ¿no? Y efectivamente pudimos ver cómo se incrementó la degradación de violeta cristal en el mismo periodo de tiempo, bajo las mismas condiciones, tanto para la enzima libre como para la enzima inmovilizada, lo que nos está indicando que esta inmovilización en este soporte
en particular no está afectando, digamos, el sitio activo de la enzima. Está funcionando como la enzima libre prácticamente. Y eso también es muy importante. Así que bueno, para finalizar, pues la sílice funcionalizada con porosidad jerárquica es un soporte notable para la inmovilización de las casas. La morfología de estas partículas permite el injerto de funcionalizantes en las paredes corrugadas que contienen los mesoporos, mientras que las grandes entradas de los macroporos facilitan el acomodo de la enzima si ocurre una obstrucción del sistema poroso. Esta configuración produce una mayor masa de enzima inmovilizada por unidad de superficie en comparación con sílices mesoporosas convencionales. La estrategia desarrollada aquí para la inmovilización de esta lacasa recombinante particular también puede ser extrapolada a otras enzimas de interés biotecnológico. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Así que ahora quedo atenta a dudas y comentarios. Muchas gracias.